En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En este momento de silencio, reflexionemos cada uno sobre aquellas faltas con las que hemos ofendido al Señor. Puede ayudar mucho repasar, por ejemplo, a base de los 7 pecados capitales: gula, pereza, lujuria, avaricia, ira, envidia y soberbia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Antes de que el sacerdote recite la oración colecta en nombre de todos los fieles, guardamos también un breve silencio. Es el momento ideal para que cada uno de nosotros pida, en silencio, por una intención concreta que ofrecerá a Dios en esta Santa Misa. Puede ser un familiar, un amigo, la paz en el mundo, una intención de algún conocido. En este momento lo pedimos cada uno en su corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, derrama sobre nosotros tu Espíritu para que nuestros corazones se abracen en el amor intenso que ayudó a San Vicente a superar los tormentos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien que sea mayor y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los visionarios de la promesa la inmutabilidad de sus designios, se prometió con juramento para que por 2 cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, haciéndonos a la esperanza que se nos ha ofrecido, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró por nosotros como precursor Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón
en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los fieles, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, San Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, nos dice en este capítulo 6: Dios no es injusto para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Dios no es injusto para olvidarse de lo que hacemos por Él, de las obras de caridad, del servicio, todo lo que hagamos. Cuando lo hacemos por Dios y lo hacemos, como dice a los santos, a las personas consagradas, lo hacemos a los pobres, lo hacemos a otras personas por Dios, ¿creen que Dios se va a olvidar? Nosotros ya nos hemos olvidado, personas que nos hicieron favores ya no nos acordamos. ¿Creen que Dios se va a olvidar? Dios jamás echará en olvido. Dios no es injusto para olvidarse. Les está recordando, Dios hizo una promesa a Abraham, pero además la promesa se la reforzó, diríamos, con el juramento. Por eso, Dios quiso demostrarle a Abraham que lo único que tenía para que él se fiara era su palabra, que se fíe de él, que Dios no le va a fallar. Y Abraham, ya no tanto, no vamos a decir que Abraham necesitó del juramento para creerle a Dios. Abraham no necesitaba del juramento, pero es como una disputa, es como una competición a ver quién es el que se fía más del otro, a ver quién es el que se porta mejor con el otro, si Abraham con Dios o Dios con Abraham. Dios era para decirle a Abraham: fíate, confía en mí,
aunque pases por pruebas y dificultades, pero mi palabra no va a fallar. ¿Y qué le puedo decir? ¿Por qué le puedo hacer si nadie más grande que Él? Pues lo juro por mí mismo, por mí, te juro que esto va a ser así. Abraham creyó a Dios. Hoy, aproximadamente 4.000 años después de aquello, vemos ciertamente a Abraham. Dios le cumplió. Abraham sigue siendo el padre de todos los creyentes y todos tenemos en él un modelo, y esa confianza que puso en Dios, Dios le dio tal su amistad que, como nos narra el Génesis, Dios no hacía nada sin contar con Abraham. Y cuando Abraham le empieza a decir a Dios que si esta ciudad, que si hubiera 50 justos, que si... pues perdono. Y si hubiera 40, perdono. Y Dios, a todo lo que le pide a Abraham, Dios se lo concede. Dios le dice a Abraham que le va a multiplicar todo. Sus hijos, sus bendiciones, sus bienes, todo. Va a estar siempre con él. Y Dios lo ha demostrado sobradamente. Tanto es así que hoy seguimos nosotros viviendo de la bendición que dio a Abraham. De la bendición que Dios le dio a Abraham. Y no nos basta eso para confiar en Dios plenamente. Somos tan ciegos a veces que yo, cuando Dios me habla, cuando yo escucho sobre Dios, sí, es verdad, yo creo, confío en Dios, pero en cuanto que tengo una dificultad, ya se me va la mente, ya se me olvida todo. Esto es lo que te está diciendo la carta a los Hebreos. Dios no es injusto para olvidarse. No es que si Dios hizo una promesa a la hora de las dificultades, ¡ay, se me olvidó! Y te va a dejar a ti en la estacada. De ninguna de las maneras. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final. No dejemos de hacer el bien. No dejemos de ayudar nunca. Porque Dios es el que se ha comprometido a que lo que a uno de estos hagáis, a mí me lo hacéis. Y no se va a olvidar de ello. No se va a olvidar de su palabra, de su promesa, de su bendición. Para que se cumpla vuestra esperanza y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Una de las tentaciones que todos tenemos, empezamos a trabajar por Dios, a ayudar en una obra, a hacer un bien, hacemos limosna, hacemos cuantas cosas. Pero basta con que alguien nos dé una mirada así un poquito arrugada, o que el otro esté un poquito sordo y se dé la vuelta y siga para adelante y no se entere, o que no me digan todo lo que yo esperaba que me iban a decir, me desinflo como el globo cuando lo pinchan. Me desinflo, ya, ¿para qué? Ya, pero si no me hacen ni caso, pero si es que no me miran, pero si es que no... Y nos derretimos. Dios no es injusto para olvidarse de vuestro trabajo. Que una persona con la que yo le hago un servicio a Dios por medio de esa persona, me trate o no me trate, me mire o no me mire, me haga o no me haga, no es que Dios ha cambiado. ¿No es que Dios ha fallado? Dios no es injusto para olvidarse. Tú piensa que es Dios el que se ha comprometido con su palabra a dar, bendecir eso que tú hagas, el servicio. Por eso tiene tanto interés el autor de la carta a los Hebreos. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, la perseverancia. Persevera en el bien, por tu bien. Persevera en el bien. No te desanimes, porque Dios no va a fallar. Dios no va a fallar. ¿Confías de verdad? ¿O tu confianza depende del sentimiento del momento? Cuando mi confianza depende de un sentimiento,
ahora estoy entusiasmado, ahora confío mucho. Pero ahora me he desinflado. Esta mañana me levanté con el pie izquierdo y no sé qué pasó, todo estaba nublado, todo me pareció triste, las personas me miraban mal, todo fue de otra manera desde que me levanté. Pues hoy ya no tengo confianza, hoy ya no siento que Dios se acuerde de mí, hoy ya persevera, Dios no cambia. Y para darle a Abraham la seguridad, dice, le juró con su promesa y su juramento, quiso demostrarle lo firme, lo incambiable, lo inmutable de eso que él dice. Pero es que nosotros, aparte de la palabra y aparte del juramento de Dios, ¿qué tenemos? La muerte de Jesús. Es que si Jesús dice, para que veáis que os amo, doy mi vida por vosotros. No es una palabra de que me comprometo a amarte, a perdonarte. Es más que una palabra. Es que doy mi sangre, doy mi vida. Y para que no se te olvide, ahí tienes a la Virgen, ahí tienes a la Madre. Es imposible para que por dos cosas inmutables, la promesa de Dios y el juramento de Dios, nos convenzamos de que es imposible de que Dios mienta. Es imposible de que Dios mienta. ¿No te ha prometido Dios el 100 por 1? Todo lo que hagas por Él, el 100 por 1. Pues obra como tal, no te canses. Dios no va a fallar, no se va a cansar y no se va a olvidar. De eso tienes que estar bien seguro. Hoy en el Evangelio de San Marcos vemos a Jesús donde está presentando a aquellos fariseos que no hacen más que mirar los fallos o lo negativo de Jesús. Por supuesto, esto tengámoslo todos claro, Cuando los fariseos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué los discípulos? Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Es un reproche contra él. ¿Por qué no le corriges a tus apóstoles? ¿Por qué no le impides? ¿Por qué no les enseñas bien? Eso es lo que le están diciendo. Y Jesús nos va a dar la lección. Él como maestro sabe en cada momento lo que tiene que hacer, lo que tiene que decirles. Pero ahora, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Este pasaje de David y el pan, ¿lo recuerdan? En tiempo del sacerdote Abiatar, David viene huyendo de Saúl, que lo busca para matarlo. Y David se han pasado unos días a las carreras porque viene el otro detrás y no han tenido ni tiempo de comer y está con un hambre. Y llegan al templo y entonces entra él y dice, oye, ¿tienes algo por ahí? Porque tenemos un hambre que ni veo. Y dice, aquí no hay nada. Lo único son los panes presentados. Entonces, en el altar le presentaban a Dios, le hacían una ofrenda de unos panes, unas espigas, un aceite, una serie de comida como una ofrenda, y después, al día siguiente, se retira ese pan y se pone el nuevo, para que Dios siempre tenga la ofrenda esa de un pan en nuevo. Y aquel retirado era el que solamente podían comer los sacerdotes. Pero entonces el sumo sacerdote fue el que comprendió que esto lo pueden comer solo los sacerdotes, pero la caridad está por encima. No es que yo le voy a dar el pan presentado a profanarlo dándoselo a cualquiera, y cualquiera que venga por el gusto de yo comer del pan que ha sido presentado, como que yo me doy importancia. No, por eso está reservado para el sacerdote. Ahora, que él se lo cede
al necesitado y entonces lo hace como una obra de caridad y comprende que la prohibición de que lo coman los que no son sacerdotes, hoy la palabra que empleamos hoy que nos gusta más es el laico, lo que no pueden comer los laicos porque esos son para los sacerdotes, pero que en este caso si están que se mueren de hambre y están en una necesidad urgente, pues entonces le dice, lo único es que se hayan abstenido de mujer. Y de cómo no, si salimos para una obra del Señor, por supuesto que se han abstenido, están puros. Y entonces les da el pan para que coman. Y pues veis, el sumo sacerdote Abiatar supo interpretar la ley y saber cuándo viene la excepción. Pues Jesús es el que nos dice, hay modos de ver lo que están haciendo los apóstoles y no verlo todo a mal. El Santo Padre Benedicto XVI explica, lo dice en el libro de la infancia de Jesús, que los padres de Jesús eran devotos, cumplían bien con las leyes. No es que Jesús, y esto lo dice el Santo Padre, que se ha querido poner a Jesús como un revolucionario, que una vez que él ya empezó su misión, que no cumplía las leyes que estaban establecidas para Israel, que él vino a revolucionarlo todo, que ya todo eso no sirve nada, que ahora vamos a hacer las cosas de otra manera, y que él vivía de otra manera. Eso no es así. Y él lo demuestra como los padres de Jesús iban todos los años, pero es que Jesús cuando empezó a predicar todos los sábados iba a la sinagoga, como tenía costumbre, y lo dice bien claro el Evangelio. No es que Jesús se saltara las tradiciones de los judíos y hiciera otra cosa totalmente distinta. No es eso tampoco lo que está diciendo San Marcos en este pasaje, sino al contrario, que él conocía bien las costumbres, pero sabía interpretarlas correctamente, sabía cuándo tenía que hacer las excepciones y cuándo es que Dios quiere que cumplamos eso o que tengamos una caridad y hagamos una excepción a una ley o una interpretación correcta de la ley. Esto es lo que le está diciendo a aquellos fariseos. ¿Nos hemos cansado del servicio a Dios? ¿Nos hemos desanimado porque otras personas no nos animan, no nos apoyan, no nos felicitan? Nos dice la carta a los Hebreos, Dios no es injusto para olvidarse. Por lo tanto, demostrad vuestra fe, vuestro amor, es decir, vuestra esperanza, perseverando en el bien hasta el final. Tú no te canses de hacer el bien, aunque veas que otros se desaniman y aunque otros empiecen a interpretar las cosas de cualquier manera, como nos dice hoy el Jesús de estos fariseos, Dios sabe muy bien por qué haces las cosas, cuánto amor y esfuerzo pones en ello. Hazlo todo para Dios y no te importe quién te critique. Deja las críticas de los demás. Y el que viene criticando que tú pues no vas a tener ningún premio con esto, porque esto que estás haciendo lo haces por tu interés, entonces que ya venga a hundirme. No hagas caso de lo que los demás digan. Dios sabe bien y no se olvida, y no es injusto para olvidarse del bien que tú has hecho. Y no es que después tengo yo que buscar un notario para venir a demostrar que lo hice por amor de Dios, por favor. ¿Sí? Dios sabe. Cuando tú veas que sale por ahí uno de fariseo de estos que está interpretando mal lo que tú haces, que está buscándole siempre el fallo a lo que has hecho, deja tú que aquí en tu corazón Dios sabe bien ese amor, esa intención, cómo lo has hecho. Descansa en Dios, vive en paz. ¿Para qué tanto inquietarte, pendiente de que los demás, si me miran, no me miran, si me dicen, no me dicen, si me critican o no me critican? Dios no va a estar contando las críticas que te han hecho para, de acuerdo a eso, políticamente dar la sentencia final. No va a ser una sentencia políticamente correcta. Va a ser
Él se ha comprometido con su palabra, 100%. Todo lo que tú hagas por Dios, aunque los demás vean fallos, vean defectos y sean como los fariseos y no busquen más que lo que haces incorrecto, Dios te va a dar el 100%. El 100%, generoso, y no se va a olvidar. Eso hizo con Abraham, eso hará contigo. Confía en Dios. Y mira a la Virgen, ¿sí? La tenían ignorada, la tenían despreciada, la Santísima Virgen, y estaban allá, y sin embargo, reina de los ángeles. Sus paisanos, ¿qué decían de la Virgen? ¡Ay, qué feliz tú, la que estás ahí! Pues mira, ¿no es este el hijo del carpintero? Despreciaban a Jesús y a la Virgen de lado. Y sin embargo, la reina del cielo. Dios no es injusto para olvidarse. Que esto te dé una confianza. Decir, Virgen Santísima, yo voy a servir a Dios aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca. Y en esa paz, sé que tú lo sabes, sé que el Señor lo sabe, y eso me basta. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. En esta conmemoración de San Vicente, mártir de Cristo, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Por los cristianos que sufren persecución o discriminación social por su fidelidad al Evangelio, para que salgan fortalecidos de la prueba, roguemos al Señor. Por los que se dedican al servicio de los demás con grado de riesgo de sus vidas, para que su generosidad venza nuestro egoísmo, roguemos al Señor. Por los que sufren injustamente vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que acepten su dolor con fortaleza de ánimo y sepan perdonar, roguemos al Señor. Por los que mueren víctimas de las guerras, del terrorismo, para que su sangre derramada no sea inútil, roguemos al Señor. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas por la intercesión de San Vicente, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, te ofrecemos, llenos de alegría, este sacrificio de alabanza con el que celebramos el triunfo de San Vicente Mártir, y nos gozamos, al ofrecértelo, de poder merecer tu protección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Vicente, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. En estos momentos, cada uno de los fieles que asistimos a la Santa Misa, aprovechamos para pedir con toda intensidad por todas aquellas personas vivas por las cuales queremos ofrecer el santo sacrificio de Cristo. No esperemos a que las personas mueran para ofrecer la misa por ellos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión,
tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. En estos momentos de silencio, cada uno de nosotros ruega ahora por todas aquellas personas difuntas por quienes queremos ofrecer el sacrificio de Cristo en esta Santa Misa. Pensemos no solamente en nuestros familiares, sino también en aquellas personas por quienes nadie se acuerda de rezar y que quizás están sufriendo en el purgatorio. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo,
Concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo no soy digno de
En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto, Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí, tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
Te suplicamos, Señor, que el celeste alimento que hemos recibido nos comunique la misma fortaleza de espíritu que hizo a San Vicente ministro fiel en tu servicio y vencedor valiente en el martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.